Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida. Estamos en nuestra nueva edición, nuestra octava temporada, y hoy tenemos la cobertura de este tema que hemos estado hablando sobre los cristianos y el mundo. Hemos escogido la participación de los cristianos en política para el día de hoy y tenemos un invitado especial. Tenemos a Peter Guevara, amigo, exdiputado de la República, arquitecto, consultor de empresas, y que hoy quisimos invitarle para dialogar sobre su experiencia participando en la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica. Peter, bienvenido. Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir este ratico aquí en la mañana y aquí con un buen capuchino, Cafecito, por supuesto. Aquí desde Café a la Moda. Estamos en un lugar que queda aquí en Romoser, que nos ha facilitado las instalaciones para hacer esto. Estamos muy agradecidos, invitadísimos. No tienen idea qué buen café hacen y tienen una repostería de primera también, así que invitadísimos. Pero bueno, Peter, qué bueno que podemos hablar hoy aquí. Mi intención de traerte era que vos pudieras compartir tu experiencia personal. Vos participaste en la Asamblea Legislativa dentro de un partido político no cristiano. Vos tenés una fe, tenés un compromiso con Dios. ¿Cómo fue para vos participar en política como cristiano? Claro, fue un gran reto, ¿verdad? Porque primero que todo es un área que era desconocida para mí, ¿verdad? El ambiente político no era lo mío. Yo vengo como del área empresarial, ¿verdad? Como administrador de negocios familiares, y de repente se me da esta posibilidad de representar a una provincia, Punta Arenas, que es una provincia muy particular con muchas necesidades. Y yo trabajaba allá en Punta Arenas, vivía allá en Punta Arenas, entonces entré en este proceso de postularme como diputado por la provincia, y al final por 12 votos, ¿verdad? Wow. Dios quiso que se me diera y que lograra estar ahí por 4 años. Fue una experiencia muy intensa. Difícil. Sí, difícil. La Asamblea Legislativa no es un entorno laboral que digamos así como muy fácil, porque convergen 57 diputados, todos con sus ideas, con sus proyectos, con sus propuestas, y defendiendo diferentes intereses, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Y todos en igualdad de condiciones para ir y hacer el trabajo. Entonces, ¿qué te sorprendió a vos que no esperabas encontrar, o qué reto tuviste que enfrentar estando ahí? Sí, uno de los principales retos era porque yo había sido electo por un partido que su ideología es liberal. Claro. ¿Verdad? Entonces, habían otros compañeros y compañeras diputadas que tenían ideologías no tan liberales, entonces más socialistas, otros tal vez más comunistas, y otros que tal vez no estaban muy definidos. Entonces otros más como de centro, otros más de derecha, otros más de izquierda. Entonces todos los partidos cristianos. Sí, partidos cristianos también estaban ahí representados. Entonces eso realmente llega a marcar el entorno en el cual uno va a trabajar, porque desde un punto de vista, digamos, liberal, y yo como representante también del sector privado, porque yo vengo del mundo empresarial, llegar ahí fue todo un gran reto, ¿verdad? Porque la visión de los liberales es que el Estado sea un ente facilitador. Regulador, nada más. Sí, y que se meta lo menos posible y que facilite las cosas para que el sector empresarial, que es el que produce riqueza en el país, tenga las condiciones ideales para poder
producir, ¿verdad? No es que se buscan beneficios ni incentivos especiales, simplemente que dejen trabajar al sector privado, que es el que produce y el que riqueza y el que genera empleo, ¿verdad? Y eso es lo más importante para la economía de un país. Claro. Desde la perspectiva de la fe cristiana, ¿vos crees que los cristianos deberíamos de participar en política, ya sea en partidos cristianos o en otros tipos de partidos? ¿Basado en tu experiencia? Sí, yo me acuerdo que incluso yo hice un volante de que por qué un cristiano debe meterse a política, porque como yo estaba definido como cristiano, como practicante, a la hora de que yo fui a tocar puertas a los 11 cantones de Punta Arenas, yo siempre me mostraba pues, orgulloso de mi fe, diciéndoles de que en mí iban a encontrar una persona que no solo iba a defender las posiciones liberales, que es, digamos, como que la propuesta de cómo administrar todo el aparato público, ¿verdad? Desde un punto de vista liberal, pero desde un punto de vista cristiano, como el tema de los principios morales iba a ser, digamos, el estandarte mío durante mi gestión de 4 años. Entonces, fue un proceso de hacerles ver de que era bueno que los cristianos nos metiéramos en política, y no solo en política. Yo pienso que uno como cristiano debe participar en todas las actividades posibles de la sociedad, empresariales, privadas, sector público, ya sea si uno es un empleado público o si uno es un empleado del sector privado, si uno está en una ONG, si uno está en el gobierno, desde el poder ejecutivo, legislativo, judicial, llámese. Yo diría que es algo muy bueno para la fe, ¿verdad? Que personas con sus principios y sus valores puedan estar en puestos importantes, porque tenemos que marcar pauta, tenemos que dar opinión, tenemos que generar posiciones, y entonces uno empieza a ser un referente. Entonces, qué bueno, qué reto que a uno le puedan dar un micrófono para ir a exponer una posición, y siempre de alguna u otra forma la fe es algo que uno percibe cuando una persona tiene sus valores, tiene sus principios cristianos y los defiende, ¿verdad? ¿Cómo te fue a vos en ese tema? O sea, hay posturas morales que no son congruentes muchas veces entre la fe y las decisiones políticas. Claro, ¿Cómo te fue personalmente en enfrentar esas cosas? Claro, al interno del partido, yo siempre fui muy claro de que yo, antes de liberal, soy cristiano. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, para mí, primero la fe, primero mis principios cristianos, y después la parte ideológica, pragmática, ¿verdad? Para cómo resolver el día a día de la cosa pública, ¿verdad? De la administración pública. Pero no podía haber un divorcio entre la fe y la práctica política, ¿verdad? Entonces, eso fue un gran reto, ¿verdad? Digamos, si vos tuvieras que aconsejar a alguien que está recién queriendo meterse, ¿a qué le dirías tiene que enfrentarse y tiene que estar preparado a enfrentarse? Claro, yo diría que tener muy claro cuál va a ser la posición para abordar los temas más importantes que normalmente se ven en la política nacional o en una asamblea legislativa, donde constantemente se está hablando de proyectos de ley, ¿verdad? Que son los que entran a generar debate. Y también está la parte, digamos, desde la asamblea legislativa hay 2 áreas muy importantes para el quehacer político nacional, que es los proyectos de ley, que los proyectos de ley van a decir mucho de
cuál es la orientación de, de ese partido o de ese diputado o diputada, y luego el control político que se puede hacer, ¿verdad? Que es un factor muy importante. Entonces, desde la parte de control político, sí, es importante el tema de los contrapesos en los poderes de la República, ¿verdad? De que el Poder Ejecutivo que sepa que está el Poder Legislativo, que es el poder, yo diría, más representativo, ¿verdad? Sí, entonces sí. Es la voz del pueblo, dicen. Entonces, esos contrapesos es importante tener muy claro que uno va a ir a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y luego la parte de proyectos políticos, tener muy claro qué es lo que uno cuáles son las tesis que uno va a defender. Si uno se va a considerar, sí, si uno va a ir con una agenda ambientalista, bueno, hasta dónde va a ser eso. Si uno va a ir con una agenda de libre mercado, entonces hasta dónde va a llegar uno. Si uno va a llegar con una agenda social, que son los proyectos. Si uno va a representar a un sector, digamos, turismo, que fue un poco lo que me tocó a mí, porque yo me identifico mucho con el sector turístico. Claro. Entonces, bueno, mucho de mi trabajo fue producir propuestas para apoyar al sector turismo, que es un sector muy importante para la economía del país. Entonces, definirse uno y comprometerse, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso facilita más el trabajo, porque si uno como son solo 4 años, no hay tiempo para hacer mucha cosa. Entonces, uno debe de convertirse como que un especialista en un tema en especial, ¿verdad? Entonces, ser abanderado o del ambiente, o del turismo, o de los agricultores, o de proyectos sociales, o proyectos que tienen que ver con reforma del Estado o del aparato público, o temas de salud. Entonces, porque ahí uno se encuentra un abanico de todas las profesiones y oficios, claro. Doctores, agricultores, abogados, ex jueces, médicos, ingenieros, personas del sector de educación también, docentes. Entonces hay muchas agendas representadas en la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, tener muy claro eso. Peter, basado en tu experiencia, ¿cómo lo hemos estado haciendo los cristianos? O sea, vos tuviste una experiencia donde también habían partidos cristianos ahí. Luego, en todo este tiempo hemos visto que los gobiernos pasan, entran nuevos partidos políticos cristianos y nuevos diputados. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? ¿Vos crees que estamos haciendo las cosas bien? Bueno, yo diría que ha habido, tal vez en un balance de lo que se ha dado en los últimos años, ha sido un balance positivo, tanto es así que en las elecciones, no estas, sino las pasadas, hubo una gran polarización, sí, sí. ¿verdad? Hubo una gran polarización entre dos propuestas. Sí. Me acuerdo que era Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, y Fabricio siendo era diputado en su momento y a la vez, bueno, él se salió para dedicarse a su campaña, pero con propuestas sobre provida, familia, sí, cosas como esas, entonces, y que calaron en su momento, sí, tanto es así que se veía una división, ¿verdad? Muy claro. Muy fuerte. Entonces dice uno, bueno, eso es precisamente, ¿verdad? Ir y defender posiciones. Lo más importante es ser consecuente, ¿verdad? Que eso fue algo que a mí me gustó, que a lo largo de los 4 años ya las personas sabían cómo mi grupo de diputados liberales o mi bancada íbamos a votar ciertas iniciativas, sí, porque ya estaban se sabía, sí, porque si venía un proyecto que pretendía aumentar impuestos a los costarricenses, ya sabían que nuestro partido liberal iba a estar en contra de más impuestos, porque somos de la tesis de que más bien los impuestos en este país tienen que bajar, que tiene que haber como un flat tax, ¿verdad? Un impuesto más bajo, generalizado,
Para dinamizar la economía. Para dinamizar la economía. Hay otras propuestas que creen que aumentando impuestos el gobierno va a recaudar más y que con eso va a hacer más obra social y todo. Nosotros no lo vemos así. Sí. Entonces, si sabía que venían impuestos, ya nuestra posición era rechazar una, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Pero sí ser muy consecuentes, y creo que los partidos cristianos tienen que estar muy claros en sus posturas, ¿verdad? Si son ¿Qué pro podríamos vida. hacer mejor? ¿Vos crees? O sea, ¿qué diríamos los cristianos en la Asamblea Legislativa deberían de hacer mejor qué? Ok, yo diría que estar muy capacitados, ¿verdad? Estar muy capacitados, sí, prepararse, porque me acuerdo que se decía mucho de que el partido de Fabricio, cuando quedaron tantos diputados, se les criticó mucho de que no tenían preparación, claro, ¿verdad? Y que tuvieron que entrar en un proceso, pero ya siendo electos, ¿verdad? Sí. Entonces, el poner a una persona a representar una provincia para aspirar a un puesto de elección popular en la Asamblea Legislativa es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Entonces, escoger a los mejores hombres y mujeres de este país y que representen de la mejor forma los principios y valores cristianos, pero también no solo de la parte de su fe, sino de la parte de su formación, ¿verdad? De que queremos personas que vayan preparados de la mejor forma, porque esos 4 años son duros, ¿verdad? Es una lucha, son muchas batallas que hay que dar y hay que estar bien preparados. Sí, hay gente que espiritualiza mucho sus llamados, ¿verdad? Y hay gente que dice que es suficiente sentir el llamado y lanzarse y que Dios va a respaldar lo que hagas. Pero yo creo que lo que estás diciendo refuerza mucho el punto de que hay que tener una formación. Correcto. Una preparación política. La verdad es que los cristianos deberíamos de tener escuela política para meternos, para ser realmente más eficientes, claro, y tener mayor impacto, ¿verdad? Uh-huh. En tu experiencia, ¿qué harías diferente vos ahora? Si volvieras a entrar a ese mundo, ¿qué harías diferente? Bueno, hay una parte ahí que cuesta uno cambiarlo, porque el entorno en la Asamblea Legislativa tiene que ver mucho con legislación. Entonces, sí, dicen que a los abogados se les da más natural porque conocen de leyes y de todo. Entonces, yo creo que eso no se puede cambiar porque... es la naturaleza. Sí, digamos, yo tuve que dedicarme, me acuerdo que fueron 9 meses de campaña, 9 meses de trabajo, de visitar todas las comunidades para lograr el objetivo de conseguir cierta cantidad de votos en cada cantón, en cada distrito. Entonces hay un trabajo proselitista importante que a veces y que te consume mucho tiempo para poderte preparar, ¿verdad? Es cuando uno ya está electo, dice uno, la pucha, ahora sí, tengo que prepararme, tengo que entender cómo es el proceso de formación de la ley, y entonces, si uno pudiera aprender eso antes, ¿verdad? Para estar mejor preparado, porque se dice que entonces las personas que no se les da natural el manejo de leyes y todo, que los que no son del área como de abogacía, ¿verdad? O de jueces que han estado, los que no venimos de esa área, de las leyes, que nos toma como 1 año de aprendizaje, algunos hasta 2 años, y algunos hasta en su último año es cuando dicen, ya me siento armado. Sí, pero ya solo les queda 1 año, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces, digamos, yo no estoy de acuerdo con que no se permita la reelección continua de los diputados. Porque cortas el proceso. Porque llega los diputados en sus 4 años llegan a adquirir mucha experiencia, que sería muy valiosa, que muchos diputadas puedan tener la posibilidad de seguir aportando,
Claro. Hay excelentes diputados y diputadas que dice uno, ¿por qué no pueden seguir adelante? ¿Verdad? Para aquellos que les gusta esa área y que han hecho un buen trabajo. Lamentablemente la Constitución no permite la reelección continua, tiene que haber una discontinuidad, pasar un periodo y volverse a postular. Entonces yo creo que esa parte, el sistema no está bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ¿dónde se prepara la gente? Pensemos en la iglesia. O sea, si la iglesia quisiera ser más intencional, de impactar a la sociedad, de repente la iglesia es un espacio donde debería haber una pastoral política, o a los políticos, o a los que quieren ir. Uh-huh. ¿Qué sentís debería de hacer la iglesia? ¿Qué deberían de hacer los pastores cuando dentro de su membresía hay gente que tiene una inquietud, tiene un llamado? ¿Qué habría que hacer? Mira, yo creo que a nivel de, bueno, no solo Costa Rica, en todo el mundo, en las iglesias evangélicas hay denominaciones, hay orientaciones, hay iglesias con diferentes propósitos y con diferentes proyectos sociales, alianzas con ONGs, alianzas con organizaciones para atender niños, niñas, madres solteras, inmigrantes, refugiados, adultos mayores, personas de la calle, en fin, hay tantos proyectos sociales y eso es de aplaudir, que es una labor que las iglesias lo hacen de una forma, y lo mejor es que no le cuesta plata al Estado, ¿verdad? Porque no es vía impuestos, sino es vía donación del voluntariado, del corazón, de la verdadera solidaridad, ¿verdad? Entonces, yo creo que pueden haber proyectos como el que estás planteando, ¿verdad? De formación política desde un punto de vista cristiano. Yo creo que eso sería muy enriquecedor, sería un gran aporte, que incluso pueden ser en institutos que actualmente hay varios en el país que forman en la parte, digamos, cristiana, ¿verdad? Que no solo estudiar la palabra, ¿verdad? Sino también prepararse para su vocación política. Exactamente. Entonces yo creo que eso que estás comentando nunca se me ha ocurrido, pero me parece una iniciativa interesante, porque hay muchas personas cristianos que tienen que llaman ese gusanillo de la política, ¿verdad? Bueno, y entonces si uno tiene esa vocación o ese llamado, ¿cómo me puedo preparar, verdad? Sí. Pensando en esta parte del acompañamiento, ¿qué acompañamiento espiritual hubieras querido tener? Okay. ¿O sería bueno desde la iglesia dar a aquellos que están metidos en política? Claro. ¿Cuáles son las necesidades? Sí, definitivamente hay una gran necesidad de acompañamiento. Eso es un trabajo, es mucha la responsabilidad, son temas complejos, ¿verdad? Sobre todo cuando se tocan temas como la familia, cuando hay ciertos proyectos que amenazan lo que para uno puede ser un peligro, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que estar acompañado, uno tiene que tener recursos, ¿verdad? Recursos para poder uno instruirse, adquirir conocimiento y generar una posición, porque los diputados y diputadas constantemente están frente a un micrófono, ¿verdad? Entonces tienen una oportunidad de oro para influir, para generar opinión. Entonces uno tiene que prepararse. Entonces yo me acuerdo que para ciertos proyectos yo venía o estaba congregándome con la iglesia de Vida Abundante, y entonces yo hablé con los pastores y les dije, no me dejen solo, yo necesito de la guía espiritual de ustedes en estos 4 años. Entonces me acuerdo haber hablado con Ricardo Salazar, con Jorge Taylor, con Sixto Porras, con Milton Rosales,
y otras personas más que eran del equipo pastoral de Vida Abundante, que era mi iglesia. Entonces yo le dije, no me dejen solo, acompáñenme. Entonces yo sí, durante esos 4 años, por lo menos tenía algunas reuniones con cierta frecuencia para comentarles que desde el lado, desde el punto de vista político, se estaban generando estas amenazas. Entonces, que por parte de la iglesia, ¿cómo me podían apoyar? Entonces, me acuerdo que con Sixto Porras y Enfoque a la Familia tuve un apoyo importante para temas de familia. Entonces, yo creo que tiene que haber ese acompañamiento, definitivamente, porque no necesariamente el partido que yo representaba tenía especialización en esas áreas, ¿verdad? Entonces, ahí yo encontré más apoyo de la iglesia, de la parte pastoral, para poder prepararme de la mejor forma y salir adelante. En el ámbito de la política hay una lucha ideológica. Uh-huh. Hay bandos, hay posturas, hay mentalidades, pero también hay agendas. Claro. Y una de las preocupaciones como pastor ha sido ver cómo se ha ido descristianizando la sociedad, ¿verdad? Cómo ahora la perspectiva por la cual hacemos leyes viene muy influenciada por el humanismo, y el hombre se pone como el centro de todo, y entonces sacamos la cuestión del privilegio a los derechos y olvidamos un poquito el sentido de los deberes. Claro. Tenemos toda esta lucha ética, ¿verdad?, entre dejar hacer, ¿verdad? ¿Cuál sentimos es la responsabilidad de nosotros como cristianos para defender todavía lo que desde la verdad cristiana proponemos, ¿verdad? Para evitar que esta sociedad se decante por la inmoralidad, se decante por lo que nosotros llamamos antiético, lo que sería la negación a Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué debería ser un político cristiano en este tiempo? Ok, eso que acabas de comentar es un tema muy, muy serio. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba considerando el aspirar por un puesto en la Asamblea Legislativa, no estaba muy convencido porque no era lo mío. Yo estaba trabajando en una empresa familiar, me seguía congregando. Entonces de repente se da esa oportunidad de poder representar a la provincia a la cual quiero mucho, que es Punta Arenas. Y me acuerdo que además de eso, mi hermano me decía, en política no hay sillas vacías. ¿Qué significaba eso? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si no es usted, va a ir otra persona y no sabemos lo que va a ir a proponer esa persona. Entonces, es un llamado para todos los cristianos de este país. Que no dejemos la silla. O sea, no se vale como decir, eso no es lo mío. ¿Cómo que no es lo mío? Yo pensaba eso. Yo estaba desde el sector empresa privada, tranquilo, trabajando, produciendo riqueza, generando empleo, pagando impuestos y todo. Y de repente el considerar ir a la Asamblea Legislativa es algo que no lo tenía en mente. Pero es que esas 57 vacías, esos 57 curules nunca van a estar vacías, siempre van a estar ocupadas. Entonces es un llamado de atención para todos los cristianos de que a quién queremos que nos represente en la Asamblea Legislativa. Es que es una representación, ¿verdad? Le estás entregando poder. Por eso, entonces, ¿a quién quiero yo entregarle? ¿A los que piensan de esta forma o a los que piensan de esa forma? ¿O a los que piensan de esta otra forma, verdad? Entonces, definitivamente hay un llamado de que las sillas no pueden quedar vacías, y si podemos llevar personas de fe a puestos de elección popular que nos representen, yo creo que eso es importantísimo. Y no solo en los partidos cristianos. No necesariamente, sino cualquier persona, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ese es un llamado de atención de que ante todos esos peligros que estás enunciando, ante todos esos giros
que se están dando en ciertos países y en el mundo, o tendencias o modas, ¿verdad? Ideologías de género y otras cosas que pueden estar afectando digamos, los principios y valores cristianos. Yo creo que es importante cuestionarnos eso y decir, no, tenemos que hacer algo al respecto, no podemos dejar sillas vacías, tenemos que ir a dar la lucha y tener una buena representación, porque sabemos que de esa forma se puede blindar. Durante 4 años dice uno, vamos a tener cierta seguridad. Me acuerdo que no tiene que ver con un tema cristiano, pero sí tiene que ver con una postura de los liberales. Un periodo de 4 años que no hubo representación liberal de ningún partido político, y esos 4 años aprobaron impuestos, aprobaron el IVA, se generalizó para los servicios, los servicios profesionales se encarecieron. Y yo, mira, en esos 4 años, como no hubo representación liberal, no hubo una voz y no estuvimos blindados. Bueno, eso es por darte un ejemplo de un aspecto, digamos, económico, ¿verdad? Claro. Pero moral podría ser. ¿Qué tal moral? Estar uno sin protección moral, porque no hay sillas vacías. Entonces, Qué bueno. cada cuatrienio es un reto, y eso no se puede descansar, porque ve lo que pasó en un tema de impuestos. 4 años sin representación, metieron el golazo de los impuestos y el IVA, que pasó el impuesto de ventas a ser el IVA, el impuesto al valor agregado, y eso comprometió desde el punto de vista de los liberales el tema de que Costa Rica se hizo más cara. Eso me lleva quizás al último tema que te quería plantear. Hay una crisis de los partidos políticos. Hay crisis moral, que ahorita está el debate famoso de las paralelas, de financiamiento. Hay crisis de liderazgo, hay crisis de confiabilidad. Ya la gente no está creyendo en los partidos políticos. Pero bueno, esto no va a cambiar, esto sigue. O sea, la estructura partidaria sigue. Se necesita. Desde la perspectiva cristiana, hay partidos cristianos en crisis, en división también. Pero vos estás diciendo algo bien importante, y es, tenemos que estar ahí. Hay que levantar una voz ahí. Claro. Pero con la crisis que está experimentando, el futuro como que no pinta del todo bien. ¿Qué deberían de hacer los partidos cristianos y los partidos en general para revitalizarse? ¿Qué es lo que está pasando según tu lectura? Mira, bueno, yo creo que no hay que pensar que solo por medio de un partido político cristiano puede uno llegar a aportar a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Digamos, tal vez eso yo diría que es una opinión que yo difiero de que bueno, que si no es un partido cristiano, entonces ¿cómo voy a ir? No, digamos, mi ejemplo. Claro. Yo, cristiano, y yo participé por medio de un partido liberal porque creo en las políticas liberales como políticas públicas adecuadas para el buen funcionamiento de un país, ¿verdad? Pero logré lidiar entre mi posición liberal con mi posición cristiana, ¿verdad? Siendo siempre los principios cristianos mi sostén, ¿verdad? Así es. Entonces, eso número uno, ¿verdad? Que no hay que pensar de que si no es a través de un partido cristiano no puedo ser influencia. Sí, no. Más bien pensar de que si yo tengo afinidad por alguna ideología en particular, porque en nuestro país hay un gran abanico de opciones políticas, entonces ir y dar la lucha desde esa trinchera. Así es. Pero con convicción de su fe. Entonces yo diría que eso es lo más, como que lo más natural, y que yo animo a las personas que tienen ese gusanillo de la política, sí, y que tienen como un llamado a la vocación, porque han sido líderes comunales, líderes empresariales, líderes en ONG, líderes estudiantiles, un llamado a la juventud, líderes de mujeres. Si tienen ya esa vocación de liderazgo, bueno, llévenlo más allá y piensen en poder representarnos en la Asamblea Legislativa, porque el hecho de que tengan sus principios cristianos arraigados ya por lo menos a mí me da una tranquilidad.
¿verdad? Que voy a estar representado de una buena forma. Entonces, meterse de lleno, seguir luchando y participar activamente. Para aquellos que piensan que lo pueden hacer desde un partido cristiano, entonces ahí sí es un tema muy, digamos, tenemos una gran responsabilidad porque exactamente, ya acabas de decir, se nos está viendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de que vamos a representar principios de una vida sana, transparente, como debe ser nuestra fe, pues debe ir de la mano con nuestro accionar político y con nuestra administración del partido, ¿verdad? Que ahí entra un gran mundo que es poder conocer bien cómo se maneja un partido político, que es bien complicado por las intereses. Intereses y también porque hay muchas regulaciones desde el Tribunal Supremo de Elecciones, que en temas de financiamiento es muy, muy delicado. Entonces hay que ser muy conocedores de los límites, hasta dónde puedo llegar. No puedo pasarme de esta línea porque entonces ya caigo en la ilegalidad y entonces eso va a afectar el buen nombre que se está construyendo. Entonces, definitivamente, si un partido político cristiano se va a meter a luchar por la presidencia o solo por llegar a la Asamblea Legislativa, tienen que ser muy cuidadosos, tienen que tener un extremo cuidado, ¿sí? Para conocer bien las reglas del juego, para poder jugar limpiamente, ¿verdad? Y no salir maltratados. Y no salir maltratados, exactamente. Bien, Peter, realmente muy agradecido con vos de poder dialogar sobre estos temas. Yo quisiera resumir en 3 palabras todo lo que hemos oído aquí. Uno es la importancia de la participación. Tenemos que participar tanto dentro de los partidos cristianos como dentro de los otros partidos. Así es. Nosotros somos sal y luz en medio de la sociedad. Así tenemos es. que estar en todo. Siempre en todo. Número 1. Y porque no hay sillas vacías. Y porque no pueden haber sillas vacías, exactamente. Y entonces ahí viene la segunda, que es la preparación. No podemos entrar incautos, no podemos entrar ingenuos, no podemos entrar improvisando. Exactamente. Realmente hay que prepararse. Porque es una gran responsabilidad. Sí, y es un privilegio también, sí, que hay que saberlo utilizar porque estás impactando vidas. Sí. Porque, perdón, no es solo que te prepares en la fe, ¿verdad? Exacto. Sino prepararte políticamente y en el conocimiento de la función pública para entender, o sea, cuál va a ser tu trabajo. Es como que si vas a asumir un puesto, si vas a ser un ejecutivo o un gerente, no te basta solo con que, es que mi fe me va a ayudar. No, mi fe es mi sostén, pero necesito conocimiento, habilidades para poder llevar a cabo mi trabajo. Sí. Tal vez la última P aquí, participación, preparación, es proposición. O sea, creo que la iglesia ha sido muy reactiva en todos estos temas y yo creo que nosotros deberíamos ser más propositivos. Y la propuesta de la iglesia tiene que ser preparada, tiene que ser anticipada, tiene que ser estudiada. Entonces, yo creo que el ánimo aquí es para todo hombre y mujer que tiene la vocación de participar, no solo en la política partidaria, porque también uno puede estar en organizaciones sociales, en la Junta de Salud, en la Junta de Educación, etc. Creo que es estar muy claros en llevar una propuesta de verdad, una propuesta de integridad, una propuesta que promueva vida, que realmente traiga justicia y paz, que es el reino de Dios al final, ¿verdad? Así es. Peter, tus últimas palabras, ¿qué le dirías a todo este pueblo que nos escucha y que está interesado en la temática de la política? Bueno, yo tal vez termino diciendo esa frase que me impactó, ¿verdad? De que en política no hay sillas vacías. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Usted se quiere quedar ahí tranquilito pensando en que no me toca a mí? Que eso es para otras personas, o entiende usted de que la Asamblea Legislativa es
es un poder de representación donde tenemos esa gran responsabilidad de pensar quién nos va a representar durante 4 años. Así es. Y eso es algo que cada 4 años tenemos que tenerlo muy claro. Cada 4 años todos los costarricenses tenemos el poder de elegir quién nos va a representar. Entonces, o nos metemos a apoyar a aquellas personas que queremos que nos representen, o entendemos de que tenemos una vocación y nosotros mismos decimos, ¿por qué no yo? ¿Verdad? Y lógicamente, sabiendo de que esto no es un llamado personal, tiene que darse, digamos, una convicción y ponerlo mucho en oración y decir, Señor, bueno, aquí estoy, heme aquí, ¿verdad? Envíame. Y envíame a mí, ¿verdad? Sí. Si es lo que corresponde, ¿verdad? Pero no podemos dejar sillas vacías y simplemente quedarnos así, de brazos cruzados. Cómodos. Muchas gracias, Peter. Usted que nos ha acompañado en este podcast, yo quiero lanzarle una pregunta. Porque resulta que no participar en política ya es participar. Usted le está dejando el espacio a alguien más que lo haga por usted. Creo que todos los cristianos en los diferentes ambientes de la vida y de la sociedad tenemos que participar como agentes de influencia, ser sal y luz donde quiera que estamos. Entonces yo quiero animarte a que reflexiones cuál podría ser tu mejor participación política, ahí en el barrio, ahí en la comunidad, ahí en la sociedad. Quizás Dios te esté llamando, quizás este programa te inquiete y yo te animo, prepárate, ora y que Dios nos ayude a tener siempre las sillas que Dios nos está dando para tomar las decisiones de influencia que este mundo necesita. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Peter nuevamente. Con todo gusto. Que Dios te bendiga. Igualmente. Y que tengan una feliz semana. Nos vemos en el siguiente podcast.